noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Faltan menos de 7 meses para las PASO, para esas internas que van a dar lugar después a una de las elecciones para mí más importantes de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Te puede gustar el gobierno o lo podés odiar, pero seguro estás de acuerdo que en los últimos 12 años acá gobernó un político. ¿Sí? Gobernó un político elegido por el pueblo, después de muchas décadas en los que gobernaron gerentes de los grupos económicos. Algo cambió. Entonces lo que tenemos que decidir en estas PASO y en las elecciones que vienen después es si sigue gobernando un político elegido por el pueblo o volvemos a los gerentes de los grupos económicos concentrados. Y lo que escuchamos hasta hace 15 días, hasta que cambiamos de tema, es a los candidatos más taquilleros que te dicen algo así como que te van a dar placer sin dolor, ¿viste? El verano sin mosquitos, eso que no existe. Es decir, van a bajar la inflación pero sin ajuste, te van a dar el 82% móvil a los jubilados y además van a bajar las retenciones y el impuesto a las ganancias, te van a hacer la asignación universal realmente para todos, pero no van a crear ningún impuesto para financiarla, van a hacer la reforma educativa, pero sin pelearse con los gremios, porque acá no va a haber más peleas, es decir, un mundo ideal por un lado. Por el otro lado, un gobierno que te dice que va a profundizar lo que hay. Y lo que hay, desde hace más de un año o dos, es que cae la actividad económica, que perdés empleo, que además eso con una inflación del 35%, que cayó el consumo el año pasado, y todo eso con déficit fiscal, es decir, no ahorrando. Es decir, si profundizás eso estamos jodidos. Entonces no estamos dando el verdadero debate, porque en Argentina, viste que no hay derecha e izquierda, no hay dos proyectos. Eso es lo que tenemos que debatir. ¿Qué proyecto va a gobernar en los próximos 11 o 12 años? Y si va a gobernar un político, o volvemos como estábamos antes, como hay en muchos países, a un gerente de los grupos económicos concentrados. Pero nos detuvimos, hace 15 días que estamos hablando de la muerte de Nisman. Y hay acusaciones, no solo Elisa Carrió dijo lo mató el gobierno, Hermes Wiener dijo cualquiera que acuse a este gobierno puede terminar muerto. Elisa Carrió se acaba de aliar con el PRO, con Macri, es decir, no la tomaron como una loquita que dijo eso, la tomaron en serio y va a ir una interna con Macri. Y muchísimos periodistas están diciendo que el gobierno mató a Nisman, claramente. ¿Sí? Entonces, en vez de discutir si este gobierno es bueno o malo y si seguimos con este proyecto o no, lo acusamos de algo que después en off todos se dicen que no es así. Ningún político en Argentina cree que a Nisman lo mató el gobierno. Nadie lo cree. Lo dicen porque hay intereses que están sosteniendo eso y vos no te podés meter contra esos intereses. Y lo que vas a empezar a escuchar a partir de mañana, y te lo vamos a adelantar hoy, es muy firme la teoría del suicidio. Una teoría que al gobierno seguro que no le conviene, porque ¿sabes qué? Cuando quede claro o cuando se pruebe que aparentemente fue un suicidio, no lo va a creer nadie. No lo va a creer nadie. Entonces van a decir, el gobierno fue acusado y después tapó un asesinato. Más allá de que, en realidad, el caso lo lleva a una jueza que lo odia a la presidenta y lo dejó claro en Facebook. Pero a partir de mañana van a empezar a aparecer las pruebas más claras de que esto fue un suicidio. Y no estoy diciendo un suicidio por depresión, es muy factible que sea un suicidio inducido. Pero de eso vamos a seguir hablando mañana. Y quizá hasta cuándo no vamos a hablar de qué proyecto va a gobernar Argentina, sino si a Nisman lo mató la presidenta o no lo mató la presidenta. Mira, te quiero mostrar, antes de ir a los últimos datos que hay sobre la teoría del suicidio, a Nisman hablando del gobierno, hablando de si estaba conforme con todo lo que le habían dado para investigar el atentado de la AMIA. Nisman, en 2008, hablando de todo lo que le habían dado para investigar el atentado. Míralo. Fue una importante decisión política del gobierno, usted lo puede ver con esta unidad que tenemos, contamos con el personal que necesitamos, con todos los medios tecnológicos, existe evidentemente un apoyo a la investigación porque el apoyo se da en la medida que la información se hace llegar a la Fiscalía porque obviamente son los organismos de inteligencia los que investigan, no es el fiscal que va a determinar lugar y si yo soy el fiscal vengo a recabar pruebas, esto se investiga de otra forma los atentados terroristas. Y en la medida que uno ve como un organismo como el
Secretaría de Inteligencia, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, se compromete y aporta pruebas, yo tengo elementos más que suficientes para presumir que ese compromiso sigue y no ha variado, y esto es lo que yo advierto, sin perjuicio de dejar en claro que la responsabilidad de investigar no es del Poder Ejecutivo, sino concretamente de la Fiscalía, pero sí yo veo un total apoyo y compromiso con el esclarecimiento. Nisman tenía un presupuesto y una cantidad de gente y un apoyo, como acaba de decir, como nunca nadie tuvo para investigar en Argentina, y no había encontrado hasta ahí a los culpables o no había podido demostrar cuáles eran los culpables. Pero te decía que lo que se va a empezar a hablar mañana, muy firme, es de que la fiscal del caso, la fiscal Fein, está convencida de que fue un suicidio por los siguientes datos que te vamos a mostrar ahora. Mirá. A ver, algunas cosas ya las leíste y otras se van a incorporar. La distancia del disparo de menos de 1 centímetro, que alguna vez lo discutió Clarín, pero creo claro que es de menos de 1 centímetro. Después, esto no se ha dicho, mirá. El cuerpo exhibía espasmo cadavérico, en vez de un relajamiento, el cuerpo adquirió rigidez inmediata. Es por eso que el dedo quedó doblado en la posición en que efectuó el disparo. El dedo de Nisman quedó doblado en posición de disparar. Esto es uno de los que más convence, uno de los datos que más convence a la fiscal, ¿sí?, de que Nisman fue el que disparó ese revólver que terminó matándolo, ¿sí? Después dice, Nisman no tiene lesiones defensivas. Vamos a ver qué otros datos son los que están convenciendo a la fiscal de que puede cambiar la carátula y que sea un suicidio directamente. No hay rastros de lucha en el baño. No hay signos de arrastramiento del cuerpo, atención con esto, no hay sangre esparcida en distintos lugares. Todo indica que el fiscal, mirá, esto no se dijo, todo indica que el fiscal se pegó el tiro sentado sobre el inodoro y cayó hacia la puerta, bloqueándola. Eso hacía imposible abrir la puerta desde afuera del baño sin producir un arrastramiento. Así lo encontraron los custodios, pero estaba su madre como testigo. Es decir, la madre vio que hasta que no abrieron la puerta, no había arrastramiento del cuerpo, no había ningún movimiento del cuerpo, no se movió el cuerpo para salir. Si había un asesino, no podía salir, ¿sí? Es decir, está más claro que fue un suicidio. Ahora bien, si fue un suicidio, seguro, fue un suicidio inducido, digo, es muy difícil pensar en esta situación que no tuvo que ver con la acusación de Nisman, que no tuvo que ver con el caso Damián. Obviamente que no, obviamente que van a seguir investigando. Ahora, ¿a quién van a mirar? Y bueno, van a mirar al gobierno que fue acusado por encubrimiento, claramente. Entonces hay que volver a la denuncia de Nisman, a la denuncia que hizo en la que acusó a ese gobierno que hasta hace poco él decía que lo apoyaba absolutamente, de encubrir a los iraníes, ¿sí?, de hacer un pacto con los iraníes. Entonces, lo que vamos a ver es que hay que analizar qué pasó con la denuncia. Pero antes de ver qué pasó con la denuncia, te quiero mostrar, porque esta semana, cuando salga la carátula de suicidio y se hable de si el gobierno está encubriendo o no está encubriendo, vos tenés una fiscal y tenés una jueza. Te quiero mostrar cuál es la relación de la jueza con este gobierno. Se dijo mucho, pero yo no sé si vos viste qué es lo que escribió la jueza en Facebook sobre la presidenta. Hablaba de las obras que hacía la presidenta en la Casa Rosada y directamente la insultaba. Una cosa impresentable. Comentarios feroces contra Cristina, de la plata que se estaba gastando. Lo que pasó en Castelar deben ser los daños colaterales de la época ganada. La gente, los laburantes, para ellos son descartables. Es decir, esta es la jueza, para mí que toma grapa, dice de Cristina. Esta es la jueza que tiene que investigar si Cristina tuvo algo que ver con el asesinato o no. Pero vamos a la denuncia. A ver, el gobierno sostiene que la denuncia quizá no la hizo el fiscal Nisman, o que quizá le entregaron todo llave en mano, digamos, ¿sí? Es decir, que le dieron todas las escuchas y se lo dieron ya hecho, y obviamente la oposición dice que no. Una de las cosas que uno podría
decir que apoya lo que dice el gobierno es lo que salió en Wikileaks. Es decir, nosotros nos enteramos no hace mucho, fundamentalmente el que lo publicó fue O'Donnell, el periodista de Página 12, Santiago O'Donnell, pero está en Wikileaks, vos lo podés ver, que durante mucho tiempo el fiscal Nisman hacía lo que le decía la embajada de Estados Unidos. Podemos ver en Wikileaks que Nisman recibía órdenes directas de la embajada estadounidense de no investigar la pista siria y la conexión local y dar por cierta la culpabilidad iraní directamente, aunque no tuviera pruebas hasta ahí. Podés ver en Wikileaks, lo podés ver por internet, que Nisman le anticipaba sus dictámenes y los fallos del juez Canicova Corral a la embajada con varios días de anticipación. Podés ver que Nisman llevó a la embajada un dictamen de 2 carillas una vez y que la embajada lo mandó a corregirlo. Entonces Nisman lo corrigió y llevó una de 9 carillas. Y ese sí fue aprobado. Y podés ver que una vez Nisman pidió perdón 3 veces por no avisar la captura de Menem. Es decir, Nisman ya había hecho esto. Nisman ya había cumplido órdenes de alguien, en este caso de la embajada de Estados Unidos. Porque lo que vamos a discutir a partir de que se diga fue suicidio, es si fue suicidio inducido y quién fue. Y entonces vamos a volver a la denuncia y hay que analizar, y aunque quede muy feo decir, uy, estamos analizando la actuación de un tipo que se murió, sí, pero ¿sabes qué? El que está acusado es el gobierno. Entonces tenés que ver si realmente esa denuncia era en serio o no era en serio. Tenemos algunos tapes de opiniones de, por ejemplo, Arlanian, que es uno de los hombres que juzgó a las juntas militares, un tipo respetado por todos los partidos políticos. ¿Qué dice Arlanian de las denuncias? Las escuchas que él dispuso o bien tuvieron una finalidad distinta a aquella por la cual él la concedió, o bien fueron hechas de un modo irregular, al margen de la causa, del expediente, en una suerte de investigación hecha en paralelo. Tampoco tenemos la fea ciencia de que estos diálogos hayan existido en la realidad, tal cual el fiscal los describe. No digo que haya habido de su parte una mala fe ni nada por el estilo, sino simplemente que pueden haberle dado lo que en la jerga periodística y política se llama carne podrida. Eso. Carne podrida es cuando a los periodistas nos dan una información y después es mentira, ¿sí? Entonces Arlanian, ¿sí?, uno de los hombres que juzgó a las juntas militares en este país, respetado por todos los partidos políticos, dice, bueno, quizás al fiscal le dieron carne podrida, y puede ser, y lo pone en duda. Tenemos también la opinión de Julio Meyer, ¿sí?, uno de los constitucionalistas que se decía podía formar parte de la Corte Suprema. A ver qué dice Julio Meyer de la denuncia. Pienso que el juego que se está dando en este país se está como pretendiendo de alguna manera, que creyendo que se gana algo con esto, desautorizar la autoridad de la señora Presidenta de la República antes de tiempo. Lo han denominado desestabilización, y creo que lo que se ha creído después de un verano bastante exitoso, después de un fin de año bastante exitoso, por razones que los mismos periodistas han informado, intentar conmocionar. Esto es lo que se va a volver a discutir una vez que se diga, bueno, sí, fue suicidio, pero fue suicidio inducido. Y entonces, ¿quién es el culpable? ¿Y el gobierno qué responsabilidad tiene? ¿Estaba preocupado por la denuncia? Hasta ahora escuchaste 2 opiniones. Vamos a escuchar la opinión de Zaffaroni, pero vamos a escuchar también después de gente que está muy en contra del gobierno. Por ahí vos decís, y están eligiendo a los tipos que quieren al gobierno. Arlanian no. Pero a ver qué dice Zaffaroni. Describe una conducta que no es delito, ese es el problema, sintéticamente. Los actos preparatorios no son delitos. O bien se hizo esto como un fuego, bueno, una luz mala así para tratar de armar un escándalo, y este muchacho se encontró solo, con algún problema incluso personal, de personalidad, etcétera, y se suicidó. O bien una cosa mucho más terrible, que es que primero lo usaron y después lo mataron. Yo me inclino hasta hoy por la primera. Es una tentativa de golpe de Estado, de alguna manera, una tentativa seria de desestabilización, no es nueva. Tirar un muerto no es nada nuevo.
Y Zaffaroni habla de golpe de Estado porque, claro, si le tiran un muerto a una presidenta, a un presidente, y ¿sabés qué? Es bravo, ya no es una corrida bancaria, es un muerto. Pero vamos a escuchar, ¿sí? O vamos a ver una placa de este constitucionalista que suele escribir en Clarín constantemente, ¿sí? Sapsay, que dice, yo no sé si se ve porque yo en el monitor... Sapsay dice, se está confundiendo una denuncia con una acusación. ¿Sí? La misma no tiene por qué ser una etapa. Se está tratando de probar. A ver, lo que está diciendo Sapsay es, y no, la verdad es que en la denuncia no está probado. Sapsay dice, el constitucionalista de Clarín, que trabaja para el grupo Clarín, dice... En la denuncia no hay pruebas. En la denuncia no hay pruebas del encubrimiento del gobierno. Hoy, entra a Clarín, Ana Barón, ¿sí? Ana Barón, corresponsal de Clarín en Estados Unidos, dice: la CIA no le da entidad a la denuncia de Nisman. Entra a Clarín. Ana Barón, corresponsal en Estados Unidos. La CIA no le da entidad a la denuncia de Nisman porque solo se basa en pavadas que decía Delía. ¿Sí? Vamos a tener que volver a la denuncia para ver quién tuvo que ver con el suicidio inducido. Entonces hay que analizar la denuncia. Se habla mucho, se critica mucho, pero estamos hablando de si el gobierno mandó a que se suicide, a apretar a un fiscal de la nación. Entonces tenés que analizar la denuncia en detalle. 2 puntitos nomás. Digo, ¿qué denuncia Nisman? Que hubo un pacto para sacarle las alertas rojas, sacarle la captura internacional a los sospechosos iraníes. Vos revisás toda la denuncia está colgada en internet, la podés buscar, ¿sí? En el destape.com está, por ejemplo, ¿sí? La podés buscar, y en ningún lado se ve que Nisman, después de prestar atención a las escuchas, haya llamado, haya mandado un mail, haya mandado una carta a la Interpol para ver si era cierto que Argentina había pedido eso. No está, no se chequeó esa información. Ustedes saben que después el secretario general de la Interpol ya dijo, no, la verdad es que nunca me pidieron eso. Pero ¿por qué en la denuncia no está? Lo otro, a cambio de importar petróleo. Yo ya les dije a ustedes que Argentina no importa petróleo. Pero ahora hay un dato más que se pudo dilucidar, y es que los iraníes tienen un petróleo con un 1,3% de azufre y las refinerías argentinas solo pueden refinar petróleo con el 0,2% de azufre. Es decir, no le sirve para nada a Argentina el petróleo iraní. ¿Entendés? Digo, el que hizo esa denuncia, el que armó esa denuncia, indudablemente sabía que Argentina tiene problemas de energía y metió la palabra petróleo y no tenía la menor idea que nunca podía estar negociando comprarle petróleo a los iraníes, porque no nos sirve ese petróleo. Y además el problema energético que tenemos es de gas, no de petróleo. ¿Sí? Entonces, se deja pasar, no lo leo en los diarios eso, un detalle fundamental, porque si el pacto era que lo que nos iban a dar ellos a cambio era petróleo, y nosotros no importamos petróleo, y encima el petróleo de ellos no nos sirve, estamos hablando de si el gobierno mandó a matar a este tipo o no. Pero no se habla de los detalles, no se habla de lo más importante, ¿sí? Entonces, la hipótesis más realista sigue siendo que le tiraron un muerto al gobierno, que lo obligaron a suicidarse para perjudicar al gobierno. ¿Y quién lo hizo? Y seguro que tiene que ver con los servicios de inteligencia, estos tipos que hace 40 años que están ahí, que no fueron removidos nunca, tampoco por el kirchnerismo, que no hizo nada para cambiar eso, claramente. Pero esos tipos no lo pueden hacer solos. No le tirás un muerto a la presidenta si no tenés atrás al poder de Argentina, a poder de los grupos económicos concentrados que quieren volver al gobierno argentino. Solamente un tipo como eso le puede tirar un muerto a la presidenta de la nación. Lo que quieren es cargarse el gobierno o destruirlo para que el Frente para la Victoria no gane. Porque no lo pudieron sacar con una corrida, porque la acusaron al gobierno, a la presidenta de ladrona, la acusaron de lavado,
¿sí? Y yo no voy a opinar sobre esas acusaciones porque no lo sé, pero digo, hasta ahora eso no cambió nada. La imagen de la presidenta sigue estando allá arriba y aparentemente los tipos van a ganar en primera vuelta. Entonces, ¿cómo haces? Y tenés que unir a toda la oposición. ¿Y cómo haces para que se una? ¿Contra quién se une toda la oposición? Contra un gobierno mafioso. Entonces vos le tirás un muerto, un suicidio inducido que es mafioso, y entonces decís, mirá, se tienen que unir todos. Y si lees Clarín en los últimos días, lo están bajando a Massa. Lo están presionando a Massa para que vaya a una interna con Macri y se unan todos. Y si ves el Clarín de ayer, por si dudás cuando uno dice que es un golpe o no, yo no sé si está la placa, Cristina, Isabel Perón, ¿sí? Y el juego de las coincidencias. Mirá, acá está. Esto es una nota golpista, ¿sí? A Isabel Perón la voltearon y después vino una dictadura. Esta porquería que hace Clarín, esto es una nota golpista. Le tiraron un muerto al gobierno, ¿sí? Hoy deberíamos estar hablando de qué proyecto de país tenemos. Te dije, estoy en desacuerdo con lo que está proponiendo el oficialismo y con lo que está proponiendo la oposición. Y estamos discutiendo si este gobierno mató a un fiscal. ¿Por qué? Porque se quieren cargar al gobierno. ¿Por qué? Porque quieren volver al poder ellos, los que manejaron este país durante muchos años. Esto es golpista. Estos tipos son golpistas. Estos tipos quieren volver a manejar el país. No estamos ante un caso policial. No estamos ante un caso de policial de los que vemos en los canales de noticias todos los días. Estamos hablando del futuro del país. ¿Sí? Entonces, estemos en los detalles. A partir de mañana se va a hablar de que fue un suicidio. ¿Quién lo obligó a suicidarse? Lo vamos a seguir hablando. Buenas noches. Esto es Economía Política.